Bien, amado, Dios te bendiga. Saludos. Hay una persona que cariñosamente me hizo una pregunta en la plataforma de YouTube y yo voy a compartirla cariñosamente y respetuosamente con ustedes y tiene que ver con eventos proféticos. La pregunta que la persona me dijo es la siguiente. Pastor, con mucho respeto, muchos pastores están mencionando que ya está el anticristo entre nosotros. Esa es mi pregunta. Bueno, la persona que me escribió pues quiere que yo le confirme si verdaderamente el anticristo está entre vosotros. Ok, voy a responder la pregunta y yo quise pues compartir esa pregunta por si acaso alguna otra persona más entre ustedes puede ser que tenga la misma pregunta y desee tener alguna respuesta a esa misma pregunta que me hicieron a mí también. Ok, voy a comenzar. El anticristo, hay posibilidades que sí, ya está en la tierra. Sí, yo pongo que sí, que hay una posibilidad que sí, ya está en la tierra. Pero de que se esté manifestando de una manera oficial, y permitido por Dios, todavía no está operando. Todavía el anticristo no está operando y manifestándose de una manera oficial permitido por Dios. ¿Ok? Ahora, yo no sé si ustedes se acuerdan de Juan el Bautista en el libro de Mateo. La función que cumple Juan el Bautista es la de presentar a Cristo Jesús como Salvador para los judíos. Juan el Bautista pues le abrió camino a Jesús para que Jesús fuera a predicar a los judíos. La función que cumple el anticristo en este tiempo, aunque no es el tiempo para manifestarse, todavía Dios no lo ha permitido, pero la función que cumple el anticristo es bien semejante, bien parecido a la función que cumplió Juan el Bautista. Hoy en día el anticristo tiene a las personas que trabajan para ellos, ¿Entiendes? Entonces el anticristo hoy en día no está siendo manifestado de una manera oficial, pero el anticristo tiene a las personas que trabajan con él, que trabajan para él. Y lo estamos viendo en este tiempo. Lo estamos viendo mucho, tanto ataques que le hay del diablo, lo estamos viendo en este tiempo. Las personas que están trabajando para el anticristo son las personas que le están abriendo camino para su manifestación. Eso sí está pasando en estos tiempos. ¿Por qué? Porque Juan, en la primera carta de Juan, en el libro de primera carta de Juan, Juan habla que en el tiempo de Juan, habla Juan diciendo que había muchos anticristos. Y esos muchos anticristos son aquellas personas que trabajan para el mismo anticristo. Significa que hoy en día hay muchos anticristos que están abriéndole camino y preparándole el camino para la entrada del anticristo. Pero de una manera física y literal, es posible que el anticristo ya esté entre nosotros, pero todavía no está en la función y en su operación oficial, porque Dios todavía no lo ha permitido. Ahora, analizando bien la pregunta que tú me haces, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, nos da una información bien interesante acerca de el anticristo, y es que Juan en Apocalipsis nos informa y nos dice que el mismo Jesús, el Mesías, es el que va a permitirle al anticristo darle entrada de una manera oficial en la tierra. Repito,
Juan en Apocalipsis, ya mismo voy para Juan, ¿ok? Yo sé que ustedes están deseando ir a Juan y voy a ir a Juan en Apocalipsis ya mismo. El mismo Juan en Apocalipsis nos da una información que es el mismo Jesús el que va a permitirle dar entrada y manifestar al anticristo en la tierra. Pero no es la iglesia y no es nadie el que da entrada al anticristo. Vamos a ir a Apocalipsis un momentito. Capítulo 5, comenzando el versículo 1 hasta el 5. Apocalipsis capítulo 5, comenzando con el versículo 1 hasta 5. Presta atención, ¿ok? Dice así. Y en la diestra del que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera. Y luego dice Juan, sellado con 7 sellos. Aquí se está hablando de que Juan tuvo una visión, una revelación que Dios le dio a Juan. Y Juan está expresando que él vio un libro escrito por dentro y por fuera. Y luego dice que estaba sellado con 7 sellos. Esos sellos, que estaba sellado el libro con 7 sellos, cada uno de esos 7 sellos, representa un juicio diferente a los moradores de la tierra. Pero no es en este tiempo, después que ocurra el arrebatamiento. Repito, cada uno de estos sellos que menciona Juan en Apocalipsis 5.1 representa un juicio diferente, pero para los moradores de la tierra que se han quedado sin salvación. ¿Ok? Ahora dice Juan, versículo 2. También vi a un ángel poderoso que proclamaba en alta voz, diciendo, ¿quién es digno? ¿Quién será digno de abrir el libro y de poder desatar los sellos? Entonces Juan continúa en el versículo 3 diciendo, pero nadie, ni arriba, ni en los cielos, ni en la tierra, ni tampoco debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni tampoco verlo. Vemos una preocupación de Juan, la preocupación de Juan era abrir ese libro, ver el libro, qué contiene ese libro, que tiene que ver con los juicios. En el versículo 4, Juan dice, y yo lloraba mucho. Juan dice, y yo lloraba mucho, dice Juan, porque nadie había sido encontrado digno de abrir el libro ni de ver el contenido del libro. En el versículo 5 dice, entonces me dijo uno de los ancianos, Juan dice, uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él abrirá el libro y también los 7 sellos. Cristo Jesús es el que va a abrir el libro. ¿Qué ocurre cuando Cristo Jesús abra el libro con los 7 sellos? Que cuando Jesús abra ese libro, Cristo Jesús va a desatar el primer sello. Entonces, ¿qué ocurre cuando Jesús mismo, el Mesías, abra ese sello? Porque Él es el único que puede abrir ese libro. Y Él es el único, Cristo Jesús es el único que puede desatar y quitar el primer sello de los 7 sellos. Cristo Jesús es el único. ¿Qué ocurre cuando Jesús abre ese libro y desata el primer sello? Pues viene la entrada, el anticristo. Es ahí cuando viene el anticristo. Significa que en este tiempo presente, antes que ocurra el arrebatamiento, antes que ocurra también el tiempo de los juicios, todavía el anticristo no se ha manifestado. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Por qué? Una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque es el mismo Jesús, ¿verdad?, el que le corresponde darle entrada, dar entrada y que se manifieste el anticristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿De qué manera? Cuando Jesús, el mismo Jesús, el Mesías, decida abrir el libro.
y también desatar el primer sello. De los 7 sellos, desatar el primer sello. Pues entonces, ahí es cuando el mismo Jesús va a permitirle que entre en la tierra el mismo anticristo. Pero no es en este tiempo. Cuando Él desata el primer libro y Él desata el primer sello. Vamos a ir al libro, al capítulo 6. ¿Están listos? ¿Están ready? En el nombre del Señor. Gloria a Dios. El capítulo 6 dice, versículo 1. Después vi cuando el Cordero, el Cordero Cristo, abrió el primer de los 7 sellos. Dice Juan, yo vi cuando Jesucristo, el Cordero, en la tribu de Judá, la raíz de David, abrió el primer libro, y dice aquí Juan, el primer de los 7 sellos, y escuché a una de las 4 criaturas vivientes que decía, como con voz de trueno, diciéndome, ven y ve, ven y mira. Ahora en el versículo 2 dice Juan, entonces vi y era un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y se le puso una corona y salió venciendo de modo que vencerá. Ahora yo voy a hacer una pausa aquí para explicarte algo. En el versículo 2. Este caballo blanco sale y está montado el anticristo. Pero ¿por qué sale este caballo blanco? Y el que lo montaba, pues obviamente tiene que ver con el anticristo. Y se le dio una corona. Voy a explicarle esto. Número 1. El caballo no lo podemos ver de una manera literal y físicamente, porque Juan habla muchas revelaciones que son revelaciones simbólicas, no literal y no física. Yo digo esto, ¿por qué? Porque muchas profecías hoy en día, hay muchas personas que profetizan diciendo, iglesia, yo tuve una visión, una revelación, donde Dios me mostró los caballos y los jinetes y los caballos de Apocalipsis. Iglesia, por favor, alístate, prepárate, porque cuando venga el arrebatamiento va a venir los caballos, va a venir los jinetes y los caballos, va a venir juicio. Por favor, iglesia, alístate y prepárate antes que venga el juicio. Pero es que Juan aquí está presentando caballos simbólicamente. ¿Por qué razón? Porque bíblicamente hablando, comenzando desde los tiempos antiguos, los caballos representaban guerra, batalla y lucha. Eso es lo que representan los caballos bíblicamente en el Antiguo Testamento. Los caballos se usaban para los tiempos de guerra entre Israel, los enemigos de Israel y Israel. Los enemigos de Israel y también Israel. Entonces Israel usaba caballos como una señal de muestra de batalla, de guerra y de lucha. Pero entonces aquí cada caballo que se va a manifestar aquí representa batalla, lucha y guerra. Batalla, lucha y guerra contra los moradores. En otras palabras, los caballos también simbólicamente representan juicio. Pero no se trata de que la iglesia vea caballos, ¿verdad? Y después las personas tengan visión y le digan a la iglesia que se prepare, porque los juicios vienen, porque estos caballos representan juicio para los moradores de la tierra. ¿Ves? Ahora, cuando dice aquí Juan, entonces vi y era como un caballo blanco. El caballo blanco aquí representa la entrada del anticristo. No podemos confundir este caballo blanco con el capítulo 19 de Juan, de Apocalipsis, porque el capítulo 19 de Apocalipsis, comenzando con el 11 hasta el 14, aquí hay un caballo blanco que es la entrada de Cristo Jesús, haciendo guerra, batallando en guerra contra las naciones paganas. Aquí Cristo usa el caballo blanco. Ahora, ¿por qué hay 2 caballos blancos? El anticristo y Cristo Jesús aquí en el capítulo 19. Bueno, básicamente yo te puedo decir que el anticristo va a entrar en un caballo blanco imitando a Cristo. Porque lo que hace el anticristo es imitar a Cristo.
Eso es todo lo que yo te puedo decir. ¿Ves? Pero el primer caballo en el capítulo 5 no es Jesús. Es el anticristo que entra en un caballo blanco. Se le da una corona y dice Juan aquí, diciendo, el que lo montaba tenía un arco y se le puso una corona y salió venciendo. Significa que el caballo blanco es la entrada del anticristo permitida por Cristo, cuando Cristo desate el primer sello. Todavía en este tiempo no se ha desatado el primer sello. No puede haber ninguna profecía. Escucha bien, listen, presta atención. No puede haber ninguna profecía en estos tiempos presentes, por más grande que sea el profeta, por más espiritual que sea el profeta, que diga que el anticristo ya está entre nosotros y se está manifestando. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué? Buena pregunta. Porque es el mismo Jesús abriendo el libro y desatando el primer sello de juicio. Y todavía eso no ha ocurrido. Por lo tanto, no puede caber ninguna profecía que contradiga la acción que va a ocurrir en un tiempo futuro. Que solamente Jesús es el que tiene que abrir el primer libro, simbólicamente hablando, y desatar el primer sello para que entonces ese primer sello que Cristo desate entra el anticristo, como lo expresa aquí en el versículo 2 en adelante. ¿Ok? Por lo tanto, hoy en día, el anticristo de una manera oficial todavía no está operando de una manera oficial. Él tiene a sus trabajadores que le están abriendo camino, como yo se lo dije, para luego, cuando venga la entrada oficial del verdadero anticristo. ¿Ok? Así que yo te aconsejo, hermano, aunque haya tantas cosas que tienen que ver con el diablo, que es verdadero, vamos a buscar de Cristo. Porque la iglesia está no para esperar el anticristo. La iglesia está para esperar a Cristo en su manifestación gloriosa, para ser arrebatado antes que venga el juicio del Señor. Amémonos los unos a los otros y pidámosles a Dios que nos dé fuerza para poder resistir estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Y la función de la iglesia es predicar el evangelio a otras almas que todavía no conocen a Cristo, para que otras almas no conozcan al anticristo, sino que conozcan a Cristo para que puedan ser salvos. ¿Ok? Dios te bendiga, hermano. Un abrazo de mi parte y que el amor de Dios esté siempre con ustedes. Espero yo haberles dado la respuesta a la pregunta que esa persona me dio. Espero yo darle respuesta a esa pregunta que me hicieron. ¿Ok? En el nombre del Señor. Dios te bendiga en el nombre del Señor.